tal? ¿Cómo están? 8 de la mañana y estamos comenzando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos en esta media hora de informaciones que comienza con nuestros titulares. Este es un resumen de lo que estaremos revisando en estos 30 minutos. Partimos de inmediato viendo, y les vamos a contar de eso en unos minutos, de las acciones legales que ya está evaluando la inmobiliaria Fundamenta en contra del Estado de Chile. Esta fue la inmobiliaria a cargo del proyecto que se está construyendo en la intersección de Irarrázaval con Avenida 2, en Plaza Egaña, y que había sido paralizado el año pasado, en el mes de abril, por decisiones de las autoridades ambientales a nivel regional. Pues bien, la Corte Suprema le dio luz verde ya al proyecto para ir adelante, retoman las obras, pero ahora están evaluando la posibilidad de que el Estado compense los daños que estiman bordean los 400.000 UF. Vamos a contarles más detalles en una nota preparada para el día de hoy. También abordaremos algunos aspectos de la reforma tributaria. ¿Se acuerdan que esta semana, a comienzo de la semana, les contábamos que la CPC había propuesto aumentar el impuesto que pagan hoy día las grandes empresas para de esa forma cambiarlo por el impuesto al patrimonio que establece la reforma tributaria? Bueno, esa idea fue recogida por las pymes, pero no les gustó mucho la propuesta. La verdad es que critican esta iniciativa que dejaría a Chile, dicen, con una de las tasas de impuesto para las empresas más altas entre los países de la OCDE. Y es por eso entonces que rechazan la iniciativa y piden un tratamiento diferenciado, que las pymes no paguen ese impuesto en la eventualidad de que la idea logre pasar el debate legislativo. En la entrevista de hoy vamos a abordar la visión que tienen precisamente de las pequeñas y medianas empresas sobre este tema. Y en SQM ya están planificando los pasos a dar, lo que vendrá en los próximos años y el plan de inversión que contempla cerca de 3.400 millones de dólares para poder aumentar la producción y para poder ir modificando y actualizando también sus plantas en el norte del país. Esto después de resultados que fueron históricos en 2022. Obtuvo ganancias que le permitieron solventar precisamente este plan en un momento que dicen financieramente no podría ser mejor. Palabras textuales desde la misma empresa, del gerente general. Esto va de la mano además con un pago de impuestos cercano a los 5.000 millones de dólares y en un contexto donde pronto conoceremos los planes que tiene el gobierno en el Plan Nacional del Litio, esta política que se va a dar a conocer durante este mes. Estos resultados alientan la discusión precisamente sobre el rol que tendrán los privados en este nuevo plan para el desarrollo del mineral no metálico. Ya les contamos más también en unos minutos. Y ayer el Banco Mundial lanzó un informe que se llama Mujer, Empresa y Derecho y que analiza la situación en torno al desarrollo de las mujeres a nivel global. Es un análisis que incluye a 190 países, analiza áreas como la participación económica de la mujer, las reformas que se están llevando adelante también para cerrar las brechas con los hombres en distintos ámbitos, y Chile no queda muy bien parado en este listado. De hecho, su puntaje no solo está por debajo del promedio de los países de la OCDE, sino también incluso por debajo de los países de Latinoamérica. Ya les contaremos más también sobre este tema. Nos vamos a revisar los resultados del día en las bolsas a nivel internacional y les contamos también de qué fue lo que ocurrió ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. Estos son los números primero para partir el día con números que ustedes pueden ver son positivos en los mercados a nivel internacional, con ganancias en el caso de Europa cercanas al punto porcentual, en Londres algo más baja, 0,15%, más temprano el Nikkei ya cerró sus operaciones con una alza de 1,56%, mientras que en el Hang Seng de Hong Kong el resultado fue de 0,68% de escalada en una jornada entonces que parte con ánimos positivos para el día de hoy, de acuerdo a los inversionistas. 0,59% fue el cierre ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, volvió a superar los 5.400 puntos, mientras que el dólar se mantuvo relativamente estable, subió 2 pesos, llegó a los 812 en el mercado local. Por último, el cobre a esta hora está cayendo y llega a $4.11 la libra en el mercado internacional. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar estas noticias y vamos a partir por lo que ha ocurrido con este megaproyecto de Gaña Sustentable, esta serie de torres que se va a construir ahí en la intersección de la comuna de Ñuñoa y La Reina, y donde hay todavía algunas historias por contar, porque si bien la Corte Suprema dio luz verde para retomar las obras a la constructora a cargo, de todas maneras en la inmobiliaria aseguran que quedan algunos pasos para ver cuáles podrían ser las compensaciones que puedan exigir al Estado. En el municipio de Ñuñoa, además, no bajar los brazos y dice que van a esperar todavía lo que diga el CEA respecto a esta iniciativa. Belén Vázquez nos va a contar más.
Casi un año tuvo que pasar para que la inmobiliaria Fundamenta pudiera retomar las obras del megaproyecto Egaña Sustentable en la comuna de Ñuñoa. El visto bueno lo dio la Corte Suprema, que rechazó el recurso de casación interpuesto por los vecinos que se oponían al proyecto y acogió el presentado por la empresa. Infinita alegría, ya no solo por nosotros, sino por el rubro inmobiliario y el empleo que el proyecto genera. Entonces hoy día tanto los técnicos como lo jurídico como lo legal están avalando el proyecto. Eso debería dar una mayor certeza tanto a la municipalidad como a los propios vecinos que tenían alguna preocupación por el proyecto. El proyecto cumple a cabalidad con todo. En concreto, la tercera sala del máximo tribunal desestimó la reclamación de un grupo de vecinos aledaños al proyecto que acusaban una eventual disminución de la cantidad de luz solar generada por el edificio de 28 pisos. El argumento de la Corte es que, en su momento, el efecto de luces y sombras se ajustó a derecho según determinó la autoridad competente y que mientras no exista una reclamación administrativa en la materia que sea declarada admisible, no puede pronunciarse respecto de acciones que no fueron tomadas en cuenta. Así, las obras que ya habían sido parcialmente retomadas en enero volvieron a su funcionamiento con el respaldo del tribunal. Las faenas estaban detenidas desde abril de 2022, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental calificara desfavorablemente el proyecto, lo que desencadenó el despido de 200 personas y pérdidas estimadas por la empresa cercanas a 400.000 UF. Por lo mismo, para la empresa, lo ocurrido en tribunales es un espaldarazo. Por una parte, les permite retornar a las faenas y por otra, da una señal de estabilidad al mercado. Lo más importante para nosotros no es tanto, evidentemente que el proyecto pueda continuar, pero es la industria. La que recibió ahí un espaldarazo es la industria inmobiliaria, el rubro inmobiliario. Aquí hay unas normas que son urbanísticas, que son regidas por el Ministerio de Vivienda y que da garantías ambientales, garantías de construcción de lo que se hace bien, se hace bueno. El reconocimiento de la sentencia de la Corte Suprema es un espaldarazo a la industria inmobiliaria. El municipio de Ñuñoa, que ha sido un férreo opositor a este proyecto, lamentó la decisión de la Corte. Si bien no pueden apelar a una decisión de la Suprema, en enero elevaron una solicitud de invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental que aún está pendiente por resolver. Una lección que nos deja este caso es que necesitamos con urgencia una institucionalidad ambiental que ponga al centro la calidad de vida de las personas y que pueda compatibilizar eso con un crecimiento sostenible en el tiempo. Desde la Municipalidad de Ñuñoa, tal como lo hemos hecho, vamos a ocupar todas las herramientas que están a nuestro alcance para defender a vecinas y vecinos. Un diagnóstico que no es del todo compartido por la Cámara Chilena de la Construcción, que acusa un sesgo ideológico contra el proyecto y espera que con esta sentencia se siente un precedente para otras iniciativas similares. Constata la irresponsabilidad de algunas autoridades que trataron de torcer la ley, rechazando por motivos ideológicos una inversión que dejó como consecuencia a más de 1000 familias sin ingresos. Confiamos en que esta situación no se repita en otros proyectos que están detenidos en condiciones similares. Avaluado en $300 millones, Comunidad Egaña Sustentable crearía cerca de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos para la construcción de 2 torres de departamentos y oficinas cuyo plazo de entrega es el año 2026, si es que no hay otras acciones que lo frenen nuevamente. Bien, vamos a ir a revisar nuestro resumen de noticias. El volumen importado por el retail durante el 2022 tuvo una caída de 12,9%. Esta baja se explica en parte por la alta base de comparación, considerando que el alto índice de liquidez que hubo en el año 2021, producto de los retiros y las ayudas del Estado, produjo que este indicador entonces tuviera importantes incrementos, porque había mayor demanda. Esto entonces va de la mano con una mayor acumulación de inventarios en esta categoría, una vez que esa demanda ya empezó a bajar y empezó a volver a niveles normales. Desde la Cámara Nacional de Comercio señalaron que en 2022 los volúmenes importados a nuestro país tendieron a recuperarse tras aquel histórico registro del año 2021. Y como les contábamos, el Banco Mundial dio a conocer un informe sobre los avances de la equidad de género en los ámbitos legal y económico. Según el reporte, Chile tiene uno de los peores resultados en este indicador. Alcanza 80 puntos de un total de 100, por debajo del promedio de los países de la OCDE. La entidad señala que este país está debajo de aquellas economías más desarrolladas que alcanzan 95,3 puntos en promedio, e incluso por debajo del promedio de Latinoamérica. Dentro de las categorías en las que Chile está más al debe
se encuentran, por ejemplo, los derechos de propiedad y sucesión y las leyes que están relacionadas al ámbito laboral. El Banco Mundial estima que hacen falta más de 1.500 reformas para alcanzar igualdad jurídica de género en las categorías medidas por el análisis, lo que podría tomar cerca de 50 años. Y una baja de 28% registró el holding Cencosud en sus utilidades durante el año 2022. De acuerdo a lo informado por la firma vinculada a la familia Polman, se reportaron utilidades cercanas a los 396 millones de dólares. De todos modos, la compañía registró un alza de casi 26% en sus ingresos durante aquel periodo, marcando un récord anual en ventas. Sin considerar los impactos de la hiperinflación que se vive en Argentina, donde participa esta empresa, las ganancias superan los 700 millones de dólares. Los resultados de los comercios de Chile se explican principalmente por favorables movimientos en supermercados y en centros comerciales. Y por otra parte, las exportaciones de vinos también presentaron bajas durante el primer mes del año, con una caída de 16,4% en relación al mismo mes, pero del año 2022. De acuerdo a lo que informa Vinos de Chile, durante ese mes, en enero, se exportaron cerca de 3 millones de cajas por un total de 100,6 millones de dólares. La inflación y el alto stock existente obligó a distintas empresas a bajar sus precios. China, Holanda, Canadá, Reino Unido y Japón registran las bajas más considerables de exportaciones. El gigante asiático, en todo caso, acumula una baja cercana al 14%, tanto en volumen como en valor, seguida por Brasil en valor, pero sigue siendo la número 1 en volumen. Leve alza de 1,2% en esta materia y de 3,8% en valor. Bien, vamos a ir a otro tema porque el año pasado cerró como uno récord desde el punto de vista de la apertura de cuentas corrientes en dólares en nuestro país, influenciado principalmente por la inseguridad que se generaba en torno a la inflación acá en Chile y la búsqueda de nuevos mecanismos también que se permitieran a los inversionistas chilenos resguardarse frente a un escenario político que también era incierto. Belén Saldía nos va a contar más. Cuentas corrientes en dólares. ¿Tú las conocías? Sí, sí las conocía. Sí, hace poco me llegó una notificación del banco. Sí, claro, sí las conozco. Cada vez se vuelven más conocidas y los bancos también las ofrecen más. Las cuentas corrientes en dólares durante el último tiempo tuvieron un pic importante en el mercado. Solo el año pasado se abrieron 254.299, consiguiendo superar por primera vez las 400.000. Una de esas cuentas fue abierta por Christine, quien tras evaluar las posibilidades decidió optar por los dólares. Tengo cuenta corriente en dólares hace más o menos unos 4 meses. Había visto el aviso del banco que podías abrir una cuenta corriente en dólares, pero después me pasó que entré a trabajar y tuve que viajar al extranjero. Y para devolverme una plata en la rendición de gasto me preguntaron si tenía cuenta en dólares. Y entonces ahí consideré la posibilidad de abrir la cuenta porque me parecía más fácil. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, en 12 meses se abrió más de la mitad del total de las cuentas corrientes en dólares que hay en todo el país, ya que entre mayo del 2021 y mayo del 2022 se crearon más de 157.000 nuevas cuentas de este tipo. Hemos visto desde el año 2019 cómo la economía chilena y en particular los inversionistas y los ahorradores se han ido dolarizando. Esto es un hecho patente cuando vemos que el 2019 habían 50.000 cuentas en dólares y ahora hay más de 400.000 cuentas en dólares, o sea, en menos de 4 años prácticamente han crecido 8 veces. Un gran aumento de las cuentas en dólares, pero ¿qué factores son los que influyen en esta preferencia que se hace cada vez mayor en el país? Esto se debe a que principalmente las personas y las empresas buscan un refugio como el dólar, que es una divisa muchísimo más fuerte y muchísimo más estable. Recordemos que en los últimos años, debido al panorama político y económico, esto no ha sido muy auspicioso para Chile y por tanto el peso chileno se ha depreciado con muchísima fuerza y ha estado muy volátil. La pregunta que muchos se hacen es si es recomendable o no tener uno de estos tipos de cuenta, por ejemplo, considerando que por primera vez desde octubre del 2019 se produjo una caída interanual. De esta forma, al cierre del 2022, los montos habían bajado 3,9%. Es recomendable tener fondos en dólares porque es una de las monedas más seguras del mundo. Hay que recordar que el dólar históricamente siempre se fortalece en el largo plazo. Puede tener caídas en el corto plazo, ya que su cotización depende de muchos factores internos en Chile como también externos que suceden en Estados Unidos
y en el mundo. Probablemente la Reserva Federal durante este año deje de subir su tasa de interés. Cuando pase esto, el dólar va a ir perdiendo gran parte del terreno perdido y va a ir cayendo. Por tanto, el tener cuenta corriente en dólares no va a ser un suficiente refugio y no sería lo más provechoso para nosotros en términos de costo y en términos de la divisa a la cual nos estamos exponiendo. Por supuesto, esta decisión va a depender de lo que pase. Dependerá de muchos factores y de qué quiere cada cliente. Christine lo sabe muy bien y la utiliza con varios fines. Para mí, la verdad, ha sido una súper buena herramienta para poder invertir, porque compro cuando está bajo el dólar, compro y después es súper fácil volver a venderlo, o si quiero sacarlos por caja o ahorrar para, no sé, vacaciones después. Y lo otro que uso harto es comprar dólares para pagar las tarjetas de crédito directamente en dólares y así evitarme que me cobren una comisión más alta. Un gran aumento en las cuentas corrientes en dólares que de todas formas podría estabilizarse, principalmente porque la situación económica y política genera más seguridad que años anteriores. 8:16, nos vamos a ir a la pausa, pero les adelantamos que al regreso estaremos conversando sobre esta propuesta que ha surgido desde la CPC en orden a subir el impuesto a las grandes empresas para de esa manera eliminar el impuesto al patrimonio dentro de la reforma tributaria. Vamos a hablar de este tema con la visión de las pymes. Estaremos junto al presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:20 para profundizar en la discusión de la reforma tributaria y en particular en algunas de las propuestas que han surgido recientemente para poder modificar algunos de los puntos más importantes que tiene esta reforma relacionados, por ejemplo, al impuesto al patrimonio. Conversamos de esto junto a Héctor Sandoval, el vicepresidente de CONAPYME, que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, Héctor. Hola, Sebastián, un gusto, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Héctor, partamos por lo más noticioso de esta semana, que tiene que ver con esta propuesta que ha hecho la CPC de elevar el impuesto de las empresas en un punto porcentual para, de esa forma, eliminar de la reforma que se está discutiendo en el Congreso el impuesto al patrimonio. Es una forma de compensarlo, por supuesto. Ustedes se han mostrado ya bien críticos de esta idea. ¿Por qué, Héctor? Bueno, si los grandes empresarios tienen una complicación hoy día que entrar en sus costos, que es este impuesto a los súper ricos, encontraron lo más fácil, distribuir estos costos en todos los empresarios y da lo mismo que sean los más grandes y los más chicos. Porque cuando ellos están hablando de este 1%, le llega absolutamente a todos. Por lo tanto, ellos que solucionen su problema, pero no por el bolsillo de las pymes, porque creemos que eso es bastante complejo. Ajá. Y nosotros no estamos, obviamente, en condiciones de asumir más gastos. Ya estamos bastante complicados con la situación que estamos viviendo, como para meternos en un tema que sea más oneroso. Básicamente significa, como dice usted, distribuir el costo que implica esa compensación entre empresas que no tienen la misma capacidad de pagar ese mayor impuesto. Claro, porque aquí están apuntando, no sé, a 100, a 150 empresas, no sé si son más o son menos, y ellos, obviamente, como dice el dicho, estamos sacando las castañas con la mano del gato, porque dicen, bueno, paguemos todos, y en realidad me parece que la idea matriz del proyecto no es que paguen todos, sino que paguen los que tienen mayores ingresos. ¿Y usted está de acuerdo con ese principio? Mire, en realidad no es un tema que las pymes le afecte, o sea, un tema que lo ha discutido, no le llega. Por lo tanto, a lo mejor es más fácil opinar por casa ajena, pero nosotros tenemos prudencia en eso y que se defiendan solitos, pero que no metan a los demás en esta temática. Incluso cuando hubo que ir a exponer al Senado sobre esta materia, nosotros tuvimos una opinión bastante fuera del centro del problema, porque no es nuestra complicación. Ahora, nos gustaría estar dentro de los 150 que les van a cobrar impuestos, pero no tenemos ninguna posibilidad. Sí, claro. El vínculo, digamos, entre esas 150 que pagarían ese impuesto con las grandes empresas no se da con las pymes, evidentemente. Claro, y lo que pasa es que existe un régimen pyme, pero tiene tantas complicaciones que finalmente
entramos todos en el mismo saco, sí. Y aquí si hay que pagar esto que se está intentando cobrar, bueno, que lo paguen quienes corresponde que lo paguen y que no le aumenten más la carga a las pymes, que bastante complicadas están ya. ¿Es posible generar, sobre la base de esa propuesta que ha hecho la CPC, generar un mecanismo diferenciado, Héctor? Es que existe un mecanismo diferenciado hoy día en la base impositiva, pero son tantas las complicaciones del integrado y el semi-integrado que finalmente las pymes deben pagar por ahí como un 7%, pero entran directamente al 27% y hoy día al 28%. Por lo tanto, si esto se simplifica, obviamente que sería bastante más fácil. Y sin duda que tiene que haber una diferencia en esta legislación, si es que se legisla con este 1% y que nosotros no corramos ningún riesgo, porque no podemos andar pagando cuentas ajenas. De acuerdo, pero para que sea efectivo ese mecanismo diferenciado eventualmente entre las grandes y las pymes, se requiere simplificar el sistema de todas maneras. ¿Eso lo hace la reforma tributaria hoy día? Teóricamente lo señalan, no sabemos el resultado que va a tener esto. Está en plena discusión. La CONAPYME planteó 27 grandes diferencias o 29 grandes diferencias, de las cuales han acogido 7 u 8, pero no son las principales. Pero nosotros creemos que hay que tener una contabilidad bastante más simplificada y no tener grandes expertos para que le hagan la contabilidad a una pyme, porque finalmente hay gente que sabe hacer muy bien estas cosas, que son obviamente quienes tienen más recursos y terminan no pagando impuestos, y los más chicos lo único que tenemos que hacer es asumir lo que nos envía Impuestos Internos como propuesta, porque no es fácil poder hacer una buena presentación como para ir bajando los impuestos. Estamos hablando de pymes que no tienen grandes equipos jurídicos ni económicos o contables que puedan ayudar en este proceso. Sí. Héctor, ustedes conversaron este tema, no sé si existe tal relación fluida con la CPC, por ejemplo, o con los grandes empresarios. Nosotros no tenemos malas relaciones con la CPC, y cuando hay cosas que nos afectan a ambos las conversamos, pero en este tema en particular no lo hemos conversado. A mí me da la impresión, por lo que yo leía en el día de ayer, que inclusive hay diferencias al interior de la CPC, porque en la CPC no están solo las 150 empresas que le afectaría hoy día un impuesto al patrimonio, sino que hay bastantes empresas también que tienen menos espaldas y que obviamente esto le complica. Sí, claro. Es una multigremial, digamos, y representa a gremios en los que hay también asociados que son efectivamente empresas más pequeñas. Héctor, lo último, probablemente ahora en el mes de marzo se va a retomar con más fuerza la discusión en torno a la reforma tributaria. Va a empezar su debate ya en la sala de la Cámara de Diputados y eso va a abrir un espacio también para nuevas propuestas. ¿Cuál es su principal preocupación en ese debate que viene, Héctor? Más allá de la propuesta que ha hecho la CPC, por supuesto. Bueno, a nosotros nos interesa esencialmente la claridad en la legislación tributaria. No podemos estar en base a una interpretación, y que si existe un sistema integrado, semi-integrado, un régimen PYME, que efectivamente se respete y en forma obvia, que nosotros nos vamos a reunir con todas las bancadas, haremos nuestras presentaciones, nos volveremos a reunir con el ministro de Hacienda, de tal manera de poder tener una legislación acorde a la realidad de cada una de las empresas y no tener políticas planas que finalmente terminan pagando la cuenta de los más chicos. Bien, Héctor, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Son las 8:28, ya cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos estaremos junto a Fresia Soltov haciendo Noticias Express.